claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Esta semana, ya aguardando todo lo que representan los festejos de la efeméride patria, este 6 de agosto, que trae muchas, pero muchísimas noticias políticas. Les comento que son 5 los ministros de Estado que se van rumbo a Argentina, rumbo a Estados Unidos, rumbo a todos los países cercanos. Por supuesto, se van 5 a Europa para continuar la campaña política que ha llevado adelante Evo Morales Ayma. Aunque el gobierno está señalando que necesitan atender a los emigrantes, necesitan darles apoyo. Imagínense, después de 7 años de olvido, de 7 años de gente, de diplomáticos, o pseudo diplomáticos que han estado en el país y que nunca, pero escúchenme, nunca le han prestado atención a ningún boliviano. O usted que tiene familia en Argentina, en Italia, en España, ¿alguna vez ha enterado que la diplomacia boliviana se ha preocupado por ayudarles a hacer un trámite, por evitar que sean víctimas de xenofobia, de persecución de toda índole? ¿Usted se ha enterado de algo así? Nunca, ¿verdad? 7 años de gobierno tiene Evo Morales Ayma, y como sus acciones políticas han bajado ostensiblemente, producto de la exagerada corrupción, del exagerado crecimiento del narcotráfico y con él, por supuesto, la delincuencia y todos los ingredientes que vienen con el narcotráfico, además la ineptitud del gobierno se ha hecho visible ya hasta para los más ignorantes, para los más ingenuos, para los más incautos. Aquella gente que todavía creía que este gobierno era revolucionario y no sé cuánta historia, resulta que se han llevado un chasco. Y ese chasco obviamente les ha pesado fuerte, pero fuerte políticamente. Afuera pretenden hacer creer, es decir, primero pretenden recuperar el territorio perdido, es decir, en determinado momento la gente de afuera, la gente emigrante, los bolivianos que emigraron del país, le brindaron cierto tipo de apoyo al presidente Evo Morales, mucho más en países como en Argentina, Ecuador, es decir, donde tenía gobiernos afines el señor Evo Morales Ayma. Pero hoy lo que se está haciendo definitivamente es lanzar a todos los ministros a la carrera electoral, a la campaña electoral. Están yendo a hacer campaña tristemente con los recursos de los bolivianos. Y todavía nos cuentan que están yendo a ayudar a la gente, a los bolivianos, a aquellos que han salido de Bolivia en busca de alguna perspectiva laboral, de algún mejor futuro. La demagogia que emplea el gobierno de Juan Evo Morales Ayma es exagerada, y la inutilidad de la oposición también lo es. Lamentablemente no hay una sola persona de oposición, un solo parlamentario que vaya a cuestionar en el plano internacional me refiero, porque acá ya la cosa está bastante bien dicha, bien señalado el escenario. Tienen un arsenal mediático, los pocos periodistas que dicen la verdad están sin medio, y la mayor parte de los medios de comunicación han sido comprados por el gobierno. Así que este programa, que por supuesto llega a muchísima gente que vive fuera de nuestro país, llega a España, hemos recibido muchos reportes, llega a Argentina, hemos recibido reportes de gente en Estados Unidos, y por supuesto estamos muy contentos, les enviamos un gran saludo a todos ellos y les decimos sin temor a equivocarnos, lo que el gobierno está haciendo hoy es simple y pura demagogia, pretendiendo mostrar que están yendo a resolverles
algunos problemas a los emigrantes bolivianos, a los ciudadanos, a los compatriotas que viven en otros hemisferios. Les comento que simplemente están en plan de campaña. Quieren rescatar a toda esa gente porque han notado, de acuerdo a las encuestas que realizan, que realmente están muy mal parados en el ámbito internacional. Y estamos hablando de más de 500.000 de bolivianos que van a votar en el extranjero, que definitivamente es un peso específico mayor al que representan las comunidades alejadas en todo el país. Así que no se deje sorprender. Los bolivianos, con nuestra idiotez, estamos pagando esto más. No solamente el descalabro del país, sino también estamos pagando todo lo que representa el hecho de que Evo Morales vaya a recuperar sus acciones políticas en el ámbito internacional con dinero de los bolivianos. Pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo. Y si hablamos de pagar, vamos a pagar esa cumbre famosa que ha tenido lugar en Cochabamba de gente, es que permítanme, es ridículo, yo no tengo ningún aire racista, absolutamente nada parecido. Pero les quiero decir que una persona que no ha asistido al colegio, yo he visto un montón de mujeres de pollera, hombres de abarcas o de chuspas y no sé cuánta historia, algunos han podido formarse, la mayor parte no. Resulta que si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la señora Leonilda Zurita o la señora Selima Torrico, que no han pasado por la universidad, no han estudiado absolutamente nada y tienen simplemente la viveza de la dirigencia abusiva y dictatorial que se practica en Bolivia. Pero si vamos un poco más allá, encontramos mujeres de pollera que han participado de esta famosa cumbre en el Hotel Cochabamba, hablando de la OTAN. Me hubiera encantado acreditarme simplemente para preguntar a toda esa gente qué es la OTAN, cuál es la historia de la OTAN, qué representa en los diferentes ámbitos la OTAN. Es decir, discutiendo esos temas, cuando en realidad es más o menos física cuántica, ¿verdad? Es más o menos hablar de la estratosfera. Yo quisiera decirles que en Bolivia, los bolivianos no necesitamos discutir sobre la OTAN ni nada parecido, necesitamos trabajar, necesitamos esas mujeres, esos campesinos que han participado de aquel evento, necesitan producir mejores productos, hacer alianzas, buscar que el gobierno les ayude a conquistar mercados con mejores empaques, mejores presentaciones, mejores caminos, mejor distribución, mejores canales de distribución. Estaríamos haciendo nuestra América en Sudamérica con productos del agro, pero lamentablemente están ahí simplemente haciendo pura y simple demagogia. Ayer nomás he visitado el mercado campesino. Lo principal que hay en el mercado campesino de la Laguna Lalay, no sé si usted ha ido, donde estacionan todos los camiones trayendo la poca fruta que ya sale del Chapare, porque la mayor parte son catos de coca en cantidades impresionantes. Quiero decirles que había una fetidez, pero impresionante. No se sabe la fetidez si es de los basurales o de la gente misma que no se baña, que no tiene ningún cuidado en manipular alimentos y que lamentablemente están en un gigante mercado campesino que es, ni siquiera en la edad medieval yo creo que había tanta mugre, tanto mal olor, tanto descuido, tanta desidia de la gente, choferes que duermen ahí, están sin bañarse 2, 3, 4 días, mujeres que están manipulando después de ir 100 veces al baño, están manipulando la fruta. Es decir, no tienen ninguna condición. El alcalde debiera preocuparse porque tengan condiciones sanitarias mejores porque están manejando prácticamente la salud social ciudadana. Entonces, a esas personas no les hace falta discursos ridículos del socialismo del siglo XXI. Ni les interesa la vida del Che Guevara. Lo que les debe interesar primero
es tomar conocimiento sobre reglas urbanas, de urbanidad. Es decir, no podemos seguir en estas condiciones. Es triste ver que la gente está peor que si estuviera viviendo en etapas primitivas, ni siquiera en la Edad Media, ya les decía. El tema es que están participando, hablando sobre la OTAN, hablando sobre el imperialismo yanqui, hablando sobre miles de historias, cuando en realidad debieran estar preocupados por su triste realidad. Y es triste, les digo francamente, porque tienen tal desconocimiento de la situación y de las cosas que por supuesto están hablando de temas que no vienen al caso, cuando en realidad las emergencias, las urgencias de toda esta gente son definitivamente otras. Aquí está esta cumbre que tenemos que pagar los bolivianos, cumbre antiimperialista. Yo les decía, me hubiera gustado tener el material a mano, les decía, líder de alguna historia lo van a sacar a Evo Morales antes de que se inicie esta cumbre. Y bueno, dicho y hecho, líder mundial, dice que sobre un tema se lo ha declarado a Juan Evo Morales Ayma. Aquí está la cumbre imperialista que determinó crear un frente único y denominarlo líder mundial a Juan Evo Morales Ayma. Creo que tenemos que aliarnos, tenemos que unirnos los movimientos sociales, partir de gobiernos antiimperialistas de la América Latina y el Caribe con los europeos para liberarnos del imperio norteamericano. Reivindicar la posibilidad de construir esta patria grande, manejando grandes medios de comunicación y muchas veces manejando a la justicia. Nuestro gobierno servil se ha desprestigiado. Te pido disculpas inmediatamente por el genocidio perpetrado contra los pueblos originarios de América Latina. Mucha gente en Europa, Estados Unidos, cuando, es decir, algunos canales que levantan la señal de Canal 7 en Chile, en países vecinos, piensan que Evo Morales tiene un arrastre loco. En realidad lo que hay en Bolivia es una dictadura sindical, es decir, el campesino que no acate los designios de los dirigentes, como por ejemplo el acudir a una marcha de estas características, a un meeting absolutamente político después de la cumbre, obligaron y cargaron como si se tratara de rebaño cantidades impresionantes de campesinos y los trasladaron a estos lugares. Los emborrachan, les regalan algunas cosas, les invitan algo de comer, y gente que vive en medio de inmensa pobreza en el área rural, por supuesto, es manejada en estas condiciones. Bueno, no solamente fue por este gobierno, peor en este gobierno, pero lo hicieron también los otros gobiernos. Es el colmo, el nivel de demagogia, porque se presentan como los movimientos sociales que voluntariamente acuden a esta situación. Así que a todos los compatriotas que viven afuera y que ven este programa a través del internet, yo quiero decirles no. A la gente se la obliga, se la maltrata, se la multa. Pobre del campesino que no asista a un llamado de Evo Morales. Van obligados a este tipo de concentraciones. Así que esto tiene que quedar muy, pero muy claro. Y por supuesto, existen cantidades de personas en diferentes ámbitos que son parte de los movimientos sociales, entre comillas, de los sin tierra, de los sin casa, de los sin techo, de los sin trabajo. Es decir, se han hecho tal cantidad de movimientos sociales de los que no tienen, a tono de broma alguien decía aquí, de los sin chola, decían también, es decir, hay de todo y para todo. Y toda esa gente que solamente se ha dedicado a eso, a hacer política, toda esa gente vive de este tipo de eventos, de este tipo de encuentros que no son nada más que un beso a la bandera, pues no le trae nada bueno a ningún país, simplemente van a quejarse del imperialismo y no sé cuánta historia. Pero yo quiero remarcar un detalle. En el ámbito de las 300 naciones, de casi 300 naciones que hay en el mundo, yo quiero preguntarles, ¿qué representa Bolivia? ¿O qué representa una situación de estas características?
el 0,001%, o sea, nada, absolutamente nada. Entonces, el impacto en términos económicos, en términos de población, es nada. En términos políticos, nada. Vivimos simplemente al calor de la demagogia de Juan Evo Morales Ayma. Se acabó el asunto. No tenemos absolutamente nada más, ni mayor impacto en relación a estos temas. Así que estamos pagando por simple y pura demagogia a una cantidad de mochileros, de vagabundos, de gente prebendalista, clientelar, que viene y ha hecho una forma de vida. Así como hay gente que ha hecho forma de vida en las ONGs, estiran el sombrero en Europa, reúnen plata y dicen, es para los niños de Bolivia que viven en pobreza. Y a los niños no les llega un peso boliviano, pero sin embargo hay muchas ONGs que han hecho su forma de vida y que los ejecutivos nomás de las ONGs viven como reyes, pero el objetivo, que es el niño o la pobreza o la miseria o la mujer o la ignorancia de la mujer, ni hablar. Estas ONGs viven de eso específicamente. Y hay también este tipo de organizaciones. Imagínense la demagogia a la que ya han llegado las Madres de Mayo en Argentina, cuando sabemos que han negociado todo lo que han podido. De inicio era un movimiento respetable, pero hasta esto se ha degenerado con el tiempo, pero hay otros que nacieron ya torcidos y lamentable, triste, son parte de este tipo de acontecimientos, incluido el Foro Social Mundial, que se conformó con un buen ánimo de poder luchar realmente contra todas aquellas situaciones que generaban pobreza en el mundo. Ahora se ha degenerado absolutamente porque se vive prebendalmente, es decir, se han distorsionado todos esos parámetros con los que se buscaba luchar contra ese mundo de transnacionales gigantes que por supuesto hacen estragos en los países pobres. Este era el objetivo, pero hoy tiene características absolutamente políticas. El gobierno de Evo Morales está en absoluta campaña y miren ustedes, y quiero quejarme de su absoluta demagogia, después de la participación en el Foro Social Mundial en la 19ª versión que ha tenido lugar en Sao Paulo, es decir, la cumbre, aquella cumbre mundial, el foro denominada el Foro de Sao Paulo. Después de aquello, el presidente de Bolivia, Evo Morales, que participó allá, fue interceptado por la prensa y le preguntaron qué hizo para apoyar a los hinchas del Corinthians. Protestó en 1000 idiomas contra la justicia boliviana. Dijo que la justicia boliviana era un desastre y que él no se metía porque respetaba la independencia de la justicia. Entonces, ustedes miren nomás el nivel de mentiras, de demagogia que aplica en cada uno de sus discursos, en cada una de sus declaraciones. Ojalá la gente supiera que el gobierno no solamente tiene la red de corrupción, no solamente extorsiona, no solamente utiliza ese aparataje de la justicia para extorsionar, para voltear, como se dice en la jerga policial. Para esto están utilizando la justicia, manipulando jueces, fiscales y todo aquello. El fiscal Sosa es parte de este gobierno y por supuesto todo ese aparataje del Ministerio de Gobierno. Evo Morales dice, métele nomás y los abogados van a arreglar. ¿Qué hará ahora cuando todos sus abogados están en la cárcel?
Bueno, quiero comentarles que Alejo Vélez, Román Loaiza, ¿cómo se llama nuestro amigo? Filemón Escobar, y bueno, una cantidad de ex dirigentes del movimiento al socialismo han decidido conformar una alianza y por supuesto no descartan la idea de unirse a algún partido político para poder ser parte de este proceso electoral que ya ha inaugurado hace bastante tiempo el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Les quiero comentar que han reprochado esa famosa cumbre que ha estado plagada, pero plagadita de demagogia, y por supuesto los ex dirigentes de la CSUD-CB y fundadores del instrumento político han condenado esa cumbre famosa denominada antiimperialista. Genuina del CSUD-CB, los líderes históricos no prebendal, lamentamos el gasto millonario y descarado de la cumbre política partidaria del MAS en Cochabamba, donde se escucha solo discursos antiimperialistas, anticoloniales. Sin embargo, en los hechos, a la misma hora el gobierno sigue afirmando sus compromisos imperialistas coloniales. Conminamos al gobierno de turno respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas originarios campesinos, especialmente del Tipnis y Malcocota. Condenamos la conducta autoritaria, persecutoria y cobarde de parte del vicepresidente neofascista de Álvaro García Linera, que está en contra y persigue a la señora Rebeca Delgado, asambleísta plurinacional del país. Tristísima la situación que estamos viviendo en el país, porque lamentablemente hay demagogia a todas luces. Ha plagado prácticamente la demagogia que practica el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Quiero mencionar en relación al tema del INE, por ejemplo, que de inicio ya habíamos denunciado un pésimo, pero pésimo manejo de todo lo que significaba el tema de las boletas censales, no solamente del tema de las boletas censales, también hemos hablado de las preguntas preguntas insertas en la boleta, es decir, todo ha ido encaminado de manera defectuosa. El censo le sirve a los países, sobre todo a los países subdesarrollados, es un instrumento, un mecanismo que le permite generar desarrollo en base a esas estadísticas. Pero el movimiento al socialismo utilizó políticamente. Y duele mucho que esto se haya desperdiciado de esta forma, porque no le ha costado centavos al país, ha costado 60 millones. En todo caso, me hubiera gustado que eso esté en hospitales, en seguridad ciudadana, en educación, y no en el censo. Lamentablemente, para nosotros los bolivianos, Evo Morales ha jugado simplemente electoralmente con el censo. Ha visto dónde va a tener mejores bolsones de votación, cuáles necesitan mayor cantidad de escaños parlamentarios, donde él pueda tener una mayor votación y donde pueda tener mejor control político y por supuesto ha beneficiado. Es decir, le quita a Santa Cruz, le quita a Cochabamba, le quita a La Paz, le quita así al Beni, y de pronto quiere repartir entre Potosí, quiere repartir entre Oruro, es decir, en lugares que son prácticamente sus plazas, en lugares donde sabe que va a ganar. Pando que tiene el control total. Y esto resulta siendo inaudito porque es costosísimo el censo y es una herramienta absolutamente útil. ¿Cómo se puede hacer uso demagógico de un instrumento tan importante como es el censo? Bueno, Evo Morales lo hizo, no escatima gastos, despilfarros, no escatima absolutamente nada, no le importa prácticamente de dónde vengan los recursos, pero ahora lo peor de lo peor es que se viene la discusión de que se dan unos datos y luego se dan otros. Bajo ninguna circunstancia se pueden dar datos diferentes. Yo les pongo el ejemplo de un banco y es así nomás, no hay que pensar en física cósmica. Acá, si usted está parado frente a la ventanilla de un banco
y recibe una X cantidad de dinero y usted cuenta esa cantidad de dinero y si de pronto se equivoca o piensa que se ha equivocado, ¿qué vuelve a hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Recontar. No hay más. No hay otra salida. No hay otra salida. Tiene que haber un recuento. Porque esto, por supuesto, lo ha generado el gobierno. Y lo ha generado porque realmente trabaja así, suciamente, subterráneamente, no hace las cosas transparentes, no da puntadas sin hilo, se está queriendo beneficiar políticamente, todo el tiempo está pensando en la próxima elección, en la próxima gestión que van del 2015 al 2019. Este es el único norte que tiene el gobierno. Como ha visto que en Bolivia incluso sectores campesinos rechazan la forma, rechazan la demagogia, rechazan este gobierno de mentira y de puro discurso, de impostura, hablan de izquierda cuando son más oligarcas y más gente de derecha que ninguno, hablan de nacionalizaciones cuando son los que más concesiones y parcelas mineras han entregado, es decir, todo es demagogia. Y quiero decirles una y otra vez, cuando alguien se equivoca en un conteo, lo único que tiene que hacer es contar de nuevo. No hay otra. Aquí que no nos vengan con domingo 7. Acá dieron un dato, modificaron ese dato y no modificamos con 2, con 3. Es decir, no hay margen de error de 3% que normalmente se acepta, digamos, en trabajos de campo de este tipo. Pero lamentablemente acá metieron la pata. Y la única forma de que la saquen es volviendo a contar. No hay otra historia. Acá no puede haber una redistribución de escaños parlamentarios al libre albedrío del presidente Morales, porque aquí perdió electores y acá quiere poner otro mayor cantidad de escaños porque aquí sabe que va a sacar. Ese jueguito no se lo debieran permitir ni los partidos políticos, ni los comités cívicos, y mucho menos las regiones. Y por qué no decir, por qué tampoco la prensa. El directorio ha resuelto y definido lo siguiente. Primero, pedirle al presidente de la República el respeto a los resultados presentados por él el día 23 de enero, mejor dicho, de manera parcial o inicial, preliminar de los informes del censo. Tenemos que tener respeto, no podemos permitir de que el margen de error que se presente deje margen a muchas dudas. Segundo, exigir de que el INE entregue de manera inmediata los resultados desagregados de todas las provincias, de todos los municipios y todas las comunidades. Tercero, estamos convocando a que el INE se presente el día miércoles en la ciudad de Cochabamba en una reunión conjunta que haremos con todo el movimiento cívico nacional, para que allí nos explique qué fue lo que sucedió. Y cuarto, nos ha delegado el directorio ampliado del Comité Pro Santa Cruz la potestad de que este presidente con los vicepresidentes convoquemos a la Asamblea de la Coseñal una vez conozcamos todos estos resultados que deben ser presentados, y esta asamblea va a ser el día jueves o viernes de la próxima semana. Pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de... Jimena Costa, precisamente para hablar sobre un tema muy importante, ese famoso error, entre comillas, en el tema de los datos evacuados del INE.
Yo quiero plantearle simplemente una situación antes de darle paso, licenciada Costa, y es el hecho de decir, cuando alguien da un mal dato, cuando alguien se equivoca en contar, lo único que tiene que hacer es volver a contar. ¿No le parece? Bienvenida, buen día. Buenos días, Marianela, un gusto estar contigo hacia Cochabamba. Mañana tienen mucho movimiento en Cochabamba. Claro que sí. ¿Sabes? Lo pongo de la manera más simple. Si tú fueras el presidente Morales y el gobierno de Evo Morales, ¿sacrificas el INE o sacrificas la reelección? No hay dudas, ¿no? Yo en verdad le decía que lo que hay que hacer es volver a contar. Bueno, no importa si cuentan o no cuentan, el INE ya se ha sacrificado, ya esos datos no son creíbles, no sabemos si el resultado preliminar es el que servía, si el resultado final es el que sirve, o si los resultados a detalle van a cuadrar con los resultados finales. Podríamos suponer bien intencionadamente de que este es un problema de incapacidad, de que no tiene el INE personal lo suficientemente serio y capacitado como para manejar bien las cosas, o podríamos ser mal pensados y suponer que las cosas se han hecho intencionalmente de la manera más torpe posible para poder utilizar los resultados censales a favor del poder. De ser así, lo primero que habría que aceptar, Marianela, es que es una combinación de ambos, porque aún con la manipulación política que pudo haber habido, no han podido cubrir el dato tan fuerte para el gobierno, que es que más de la mitad de la población, mucho más, se autoidentifica como no pertenece. Los no perteneces o los ningunos parece que somos la mayoría en el país. Me pregunto por qué sacan el dato de 15 años para arriba, probablemente porque de 15 años para abajo la gran mayoría se autoidentifican como no pertenezco y eso subiría el porcentaje obtenido bastante más. Queda claro que la autoidentificación étnica es un proceso, no es un estado acabado, no es que la gente se autoidentifica hoy de una manera para siempre hasta el día que se muere. Vamos cambiando los seres humanos y aún nuestra descripción cultural. En ese sentido, manipulación, yo creo que sí hay, porque claramente los departamentos de Occidente siguen manteniendo una mayoría clara frente a los valles y al oriente, y eso yo ya estoy empezando a ponerlo en duda con la aceleradísima migración que hay desde estos 3 departamentos hacia el oriente boliviano. El hecho de que Santa Cruz haya pasado al segundo lugar, contrario a las tendencias que planteaba el propio censo 2001, también llama la atención, pero probablemente la idea es hacerle una transferencia de escaños que los deje muy contentos, igual que La Paz, y seguir haciendo buena letra con el oriente, ¿no? Pareciera una contradicción, pero no es que la tienen porque se la merecen, sino obtienen los escaños porque el gobierno dadivoso se los da, ¿no es cierto? Es diferente. No va a irse a un recuento, ha dicho la ministra Caro claramente que no va a haber encuesta postcensal. Tampoco podríamos confiar en una encuesta postcensal, es más o menos lo mismo. ¿Quién va a administrar la encuesta postcensal? Igualito nomás el INE. Y si se dice auditoría, probablemente van a llamar a los amigos de UNASUR para que hagan la auditoría. Entonces es lo mismo nomás. Lo que hay que es tomar una decisión si se va a tomar esos datos que no son creíbles como base para la redistribución de escaños y de recursos, o si no se los va a tomar y se va a entrar al juego del gobierno, armar lío, recuento, encuesta, auditoría, y así van pasando los meses y vamos a volver a ir a la elección 2014 con un sistema electoral que les favorece lejos al movimiento al socialismo, porque existen más escaños parlamentarios para el área rural, aunque apenas tiene el 30% de la población o menos, aún no hay el dato, Marianela, y hay
menor número de escaños parlamentarios para la gran mayoría de la población que es urbana. El MAS pierde en las ciudades, gana en el campo. Solo con ganar en el campo puede tener mayoría en el Parlamento nuevamente. Entonces, es de interés del gobierno que se mantenga este orden hasta la elección, y habrá que ver si la oposición, las oposiciones que son diversas, tienen la inteligencia y la sensatez para no entrar al juego gubernamental y más bien entrar a revisar la redistribución de escaños, pero además el rediseño de las circunscripciones uninominales dentro de los departamentos, porque ahí está la trampa mayor. En cada departamento, en todos los departamentos, son bastante más los representantes que corresponden al área rural de los que representan al área urbana. Bueno, pero en todo caso, lo que está haciendo el gobierno es no desacelerar su campaña electoral, porque ahora incluso parten 10 ministros fuera del país a prácticamente hacer campaña política. ¿Cuál es su opinión, su parecer, licenciada Costa? Mi mayor desconfianza para las elecciones 2014 se centran en el voto en el exterior. No hay ningún tipo de fiscalización de las organizaciones políticas que participan. Yo tengo grandes dudas de los resultados que se han obtenido en la anterior elección, pero no solamente en términos de porcentaje, quién vota por quién, sino de que evidentemente se inscriban los que dicen que se inscriben. Hay que recordar que el órgano electoral, bajo tuición del gobierno, tiene el control del registro civil, del padrón electoral, nuestros amigos cubanos del sistema de identificaciones, al igual que de nuestros pasaportes. Inmigración también está a cargo del gobierno. Las 5 instancias que requerimos para saber si evidentemente hay cuántos bolivianos en el exterior, cuántos en cada lugar, cuántos se inscriben y luego cuántos votan y por quién votan, todos esos datos dependen de funcionarios gubernamentales. Por tanto, no hay confianza alguna de que ese proceso se vaya a llevar de manera medianamente transparente. Marianela, mi principal preocupación es esa. Los presidentes salen a hacer show porque no sabemos cómo se va a manejar ese empadronamiento. No es que van a la reunión, lo ven al ministro y por eso se suman al gobierno. No, estas son las formas para luego justificar un resultado que, cuidado, nos sorprenda. Se han hablado, el gobierno en algún momento ha hablado de 1.400.000 bolivianos en el extranjero. En el censo dice bastante menos, y el organismo electoral habló de 668.000 aproximadamente, concentrados sobre todo en 7 países. Estaríamos pensando que si se inscribieran esos bolivianos en el extranjero con edad de votar, estamos hablando de 500.000 al menos, eso es el voto de más de un departamento en Bolivia, que por supuesto que puede modificar. Es el 10% de la votación en realidad, ¿verdad? El 10% de la votación. No, el 5%, pero no importa, con ese 5% puedes evitar ir a una segunda vuelta. Es el 10% de los votantes en realidad. El padrón, está bien. Del padrón, sí, correcto. Prácticamente el 10% del padrón, un 10% que tú no tienes ninguna posibilidad de fiscalización. A no ser que las cosas se hicieran de la manera correcta y el organismo electoral, en vez de estar gastando plata en capacitar movimientos sociales, debería utilizar plata para que 2 delegados de cada partido que vaya a participar en la elección vaya a fiscalizar a cada uno de estos países. Lo cual es muy complicado porque ya están empadronando, ya deberían estar los delegados de partidos observando el empadronamiento, y eso no es posible porque todavía no están inscritos para competir en la elección y no se sabe quiénes van y quiénes no, bajo qué formas, alianzas, frentes, partidos. Todo está fríamente calculado. Tú sabes que el Chapulín Colorado es un zapatón al lado de algunas de nuestras autoridades. Muchísimas gracias, licenciada Costa. Quedó bastante claro el tema, quedó bastante clara su opinión. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su aporte. Muchas gracias a ti, Marianela. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya la puso muy, pero muy clarita la situación y bueno, el criterio es suyo en relación al resto de los temas. Nunca cuando a plena luz del día saca
vive siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Como cuando el presidente Evo Morales mete la pata, salen todos los ministros y dicen, no se ha equivocado, en realidad el que se ha equivocado puede ser Ruda o puede ser Viviana Caro. Cualquier historia es válida para justificar las metidas de pata del presidente Evo Morales. En todo caso, lo que plantea la señora Jimena Costa es importantísimo tomarlo en cuenta. Vamos con la declaración del ministro Romero respecto a lo que dijo o lo que no dijo Juan Evo Morales Aima. Sino que ahí se hizo una proyección preliminar. De repente el error fue adelantarse demasiado con esa proyección preliminar, pero luego tenemos sorpresas en dos aspectos, ¿no es cierto? Primero, en la cuantía poblacional del departamento de Santa Cruz, y segundo, en el porcentaje de autoidentificación étnico-cultural, ¿no es cierto? Entonces, algunos pretenden politizar el debate sobre el tema porque dicen el gobierno ha manipulado y el censo ha incurrido en una suerte de fraude hacia el departamento de Santa Cruz. Es decir, hay unos resultados, esos resultados son verificables, esos resultados pueden ser objeto de cualquier tipo de indagación, ¿no es cierto? He escuchado que algunos parlamentarios van a citar a la ministra de Planificación para que explique técnicamente cómo se explica la diferencia entre la proyección preliminar y el resultado final del conteo, y pues adelante, todos estaremos atentos a esa explicación, que seguramente será necesaria. Los artistas, Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Protestado, como en este caso Romero, pretenden explicarnos lo que quiso o lo que no quiso decir Juan Evo Morales Aima. Pero en todo caso, me parece que, como mencionaba Jimena Costa, el gobierno no da puntada sin hilo, tiene un objetivo. Estoy con Víctor Hugo Cárdenas en línea y por supuesto con el vicepresidente de la República, y por supuesto le doy la más cordial bienvenida y le comento que Jimena Costa nos mencionaba que este error que se ha difundido respecto al censo es más para poder justificar ciertas acciones del gobierno. Hablar, por supuesto, de todo lo que representa la salida de los ministros, también para justificar
como una enfardada, digamos, de votos en el exterior que no tendrían ningún control en el futuro. Un fuerte abrazo, don Víctor Hugo Cárdenas, bienvenido, buen día. Muy buenos días, un saludo a Cochabamba y a todo el país. Mire, yo no comparto mucho la interpretación del error. Yo sé que hay dirigentes políticos e incluso expertos, analistas que dicen que es un error. No es un error, es algo deliberado. Yo quiero recordar simplemente a nuestros oyentes que el censo debía haberse realizado un año antes, no el 12 sino el 11, porque se recomienda que se haga cada 10 años. El gobierno no quiso hacer censo. Y ha sido la presión popular, los reclamos, la presión internacional que ha obligado al gobierno a realizar el censo. Ese es un primer punto que no hay que olvidarse. Segundo lugar, el director anterior del censo, en vísperas del censo, denunció. ¿Y qué dijo públicamente? Que no estaba de acuerdo con el manejo que se estaba haciendo de la conducción del censo. Denunció. El actual director no es el titular. Por lo tanto, el gobierno siempre ha mantenido al INE bajo interinatos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando? Al gobierno no le interesa tener los datos precisos, exactos del país, no quiere tener una fotografía exacta, porque su interés no es buscar la verdad ni conocer el país, sino quedarse en el gobierno. Entonces, ¿por qué ha retrasado tanto la entrega de estos datos? Porque ha estado maquillando, ha estado alterando cifras, ¿no?, para presentar un resultado que le ayude disminuir la pelea por los escaños, por la redistribución de escaños, y en segundo lugar, la reasignación IDH, el llamado pacto fiscal. Así que esto no es ningún error, es algo deliberado, calculado, y uno puede darse cuenta, le da el dato del analfabetismo, por ejemplo. A nivel internacional se acepta el 5% como un porcentaje máximo para decir que un país no tiene analfabetos. Pero qué casualidad, los datos maquillados del censo apuntan casi llegando al 5%. Esto está retocado, porque hay instituciones que han realizado investigaciones y el analfabetismo es un porcentaje mayor. Entonces, si uno se fija en la distribución de poblaciones, los departamentos que más se oponían al gobierno han perdido más, y los departamentos que apoyan al gobierno, o regiones que apoyan, han perdido, pero poquito. Entonces, esto no es nada casual, no es error, sino es algo deliberado que conviene tomar conciencia y corregirlo para el futuro. Bueno, ese es un tema, y otro que también marca preocupación es la salida de 10 ministros de Estado con recursos del país y en una clara y franca salida a hacer campaña o a pretender justificar algún resultado que ya hubiera planificado para después de las elecciones. Bueno, esa es una abierta acción de campaña electoral, porque recuerda que el gobierno va a ser quien realice campaña en el exterior del país. En varios lugares del mundo, los bolivianos que residen allá van a poder votar. ¿Y quién los va a inscribir? ¿Quién les va a dar el apoyo, etcétera? Solo el gobierno, a través de las embajadas y los consulados. Entonces, este viaje de ministros apunta a asegurar esa votación de los residentes bolivianos en el exterior. También es otra acción de la campaña electoral la reciente cumbre en Cochabamba. A nivel internacional hay una maquinaria que se está movilizando para respaldar a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García. No debemos cerrar los ojos a ello. Hay mucho dinero que se está moviendo, hay una organización gigantesca de la izquierda marxista internacional. Entonces, creer que estas acciones son inocentes sería un gravísimo error. El viaje de los ministros, de otra gente en el exterior del país, significa que desde hace bastante tiempo el gobierno tiene una abierta campaña electoral. Por otra parte, recordemos que a nivel de embajadores y cónsules, la presencia de militares está aumentando. Recientemente en Caracas se ha nombrado a otro militar, creo que ya pasa de una decena los militares en cargos diplomáticos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que sí se puede identificar es de que se están realizando acciones para quedarse a como dé lugar en el gobierno a través de las siguientes elecciones. Muchísimas gracias por su criterio y su aporte, don Víctor Hugo Cárdenas. Un fuerte abrazo, que tenga buen día. Un gusto y hasta pronto, adiós. Bueno, ahí están los criterios que se tienen respecto a todo este atropello prácticamente que se está viviendo en relación a todo lo que significa democracia. Vámonos con este tema y seguimos adelante con el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Bronca de la brava de la mía, bronca
se pueda recitar. Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra dai, dai. ¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y le mencionamos a él en contacto telefónico con la licenciada Jimena Costa y por supuesto con el señor Víctor Hugo Cárdenas, que mencionaban que este tema del censo y los errores en los datos evacuados no significan un error, sino simplemente son parte del cálculo político que por supuesto vayan a distraer la atención en relación a este tema. ¿Y cuál es la opinión que tiene el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz? Buenos días, Marianela. Muy buenos días. A todos los televidentes, pues, cochabambinos. Bueno, hemos recibido con profunda extrañeza y con mucho asombro la contradicción que hay de 320,000 personas más o menos entre las primeras declaraciones del presidente Morales en enero y las que acaba de hacer la semana pasada, en donde además el departamento de Cochabamba tiene más de la mitad de esa cifra precisamente en contra. Naturalmente nosotros pensamos que en efecto corresponde un cálculo político, pero corresponde un cálculo político de acuerdo al apoyo o al rechazo que tiene el movimiento al socialismo territorialmente. Esto quiere decir que algunas regiones en donde el movimiento al socialismo se siente más fortalecido, naturalmente han sido beneficiadas con mayor población. El hecho de que estos datos presenten una diferencia tan grande no solamente modifica la distribución de escaños, sino también la futura planificación de política pública en los tres niveles, en el nivel central, en el nivel regional y en los niveles locales. Además, hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a los datos que nos han proporcionado también, habría que reformular y replantear la constitución política del Estado, toda vez que aquella constitución fue planificada y fue realizada pensando en que Bolivia era un país de indígenas. Naturalmente ahora este argumento se ha caído por su propio peso y estamos frente a una realidad que nos pinta una Bolivia, un país donde la mayoría somos mestizos. Todos estos elementos van sumándose y van configurando un panorama preelectoral que tenemos en este año, que naturalmente va a desembocar en un panorama electoral el próximo año, donde naturalmente, de acuerdo a las estimaciones que nosotros hemos hecho, el presidente Morales va a tener que pelear voto por voto, porque posiblemente tenga un resultado que pueda favorecerlo, pero de ninguna manera va a ser un resultado y una diferencia tan grande como la que logró en el 2005 y en el 2009. Esto naturalmente me imagino que lo tiene muy preocupado, lo tiene muy nervioso, y precisamente es por esta razón que la gente que es allegada al presidente Morales está gastándose en complicadas gimnasias verbales tratando de explicar lo inexplicable. La ministra Caro en su momento, el señor Larruta en su momento, Galo Bonifaz, Marcelo Elío, están todos ellos en una campaña de propaganda tratando de justificar esta gran diferencia que naturalmente perjudica a las regiones, que delimita de otra manera el panorama que tenemos para la planificación de los próximos 10 años y por supuesto va a gravitar fundamentalmente en la ciudadanía cuando acuda a votar en urnas. Bueno, y en una auditoría como es la que ofrece el gobierno, quienes manejarían los datos serían las mismas personas.
o en su caso tal vez UNASUR o alguna organización muy afín a ellos? Bueno, siempre el presidente Morales y el Movimiento al Socialismo nos han ofrecido mecanismos de control en los que ellos son juez y parte, ¿no? O sea que eso no nos sorprende. Tampoco creemos nosotros en la sinceridad de un mecanismo de control tal cual lo están planteando. Lo que nosotros hemos planteado durante la anterior semana y reafirmamos en esta es que debe haber un mecanismo de control y evaluación post-censal. Vale decir, una encuesta que dé cuenta de dos cosas, Marianela, fundamentalmente. En primer lugar, si efectivamente todos los bolivianos hemos sido censados, y la segunda, la pertinencia o no de las preguntas. Eso va a poder en determinado momento pintar una situación mucho más clara respecto de si este censo va a servir para algo o no va a servir absolutamente para nada. El problema ahora está en la cancha del Movimiento al Socialismo, que tiene ante sí un acontecimiento muy importante que son las elecciones, y por lo tanto no existe ya el tiempo como para poder repetir el censo. Además, como le decía a un inicio, no creemos nosotros en la buena voluntad de esta diferencia tan grande. Hay un cálculo aritmético preciso y además completamente factible que tiene que ver con la simpatía o el rechazo territorial al Movimiento al Socialismo con vistas a las próximas elecciones. ¿Qué opinión le merece la salida de 10 ministros de Estado rumbo a diferentes países limítrofes, cercanos y por supuesto a europeos y a Estados Unidos? El jefe del órgano ejecutivo, don Evo Morales Ayma, creo que ha enseñado al resto de su equipo que cuando hay problemas es mejor irse. Recordemos que cuando hemos tenido problemas realmente serios de coyuntura en nuestro país, don Evo Morales andaba de viaje. Naturalmente me imagino que la recomendación es esa, ¿no? Antes de que los sorprendan dando declaraciones que no tienen absolutamente ningún argumento y ningún sustento, váyanse por favor, vayan de viaje y vuelvan dentro de unos días. Eso nos está mostrando una vez más la profunda irresponsabilidad que tiene el presidente Morales y su equipo más cercano. ¿De alguna manera pretenderán justificar con estas visitas algún resultado en las próximas elecciones? Mira, Marianela, yo creo que en la cumbre que acaba de pasar en Cochabamba, la cumbre internacional antiimperialista, en donde los del Movimiento al Socialismo se han curado en salud, apoyando al presidente y además denunciando un clima que le es adverso. La mesa 6, que es la que se ha ocupado de la estrategia comunicacional, ha dicho una vez más que hay que tocar el tema de los contenidos y que hay una maquinación perversa en contra del presidente. Yo creo que ellos están mostrando, a través de todas estas acciones, el profundo temor, Mariana, que tienen al ciudadano cuando este ciudadano esté frente a la urna y tenga que elegir a su próximo presidente y a su próximo gobierno. Entonces, pudiera ser, pero más me inclino, Marianela, por el asunto de que es mejor estar fuera del país que estar dando declaraciones que naturalmente pudieran comprometerlos, como lo ha hecho tan penosamente la ministra de Planificación del Desarrollo, donde sus explicaciones eran tan absurdas como señalar, por ejemplo, que primero el conteo fue manual y después fue mecánico. Imagínate aquello. O el hecho de que más o menos se acepta un error de 5 o 6%, cuando todos sabemos que cuando existe una encuesta, que cuando tenemos una muestra de la población, que es el universo electoral, evidentemente puede aceptarse un error, pero de ninguna manera un error que sea tan grande. Pero estamos hablando del censo. Marianela, para todos nuestros amigos televidentes, censo es cuando contamos todos. A todos, no tiene por qué haber muestras. Todos, no puede haber, no, es que me olvidé esto porque la muestra estuvo mal. No, señor, aquí no hay muestra. Censo es todos los bolivianos y las bolivianas. Bueno, y bien que aclare ese tema, porque definitivamente en el censo no tendría que haber margen de error, y el 6% significaría una aberración. En todo caso, quien contó mal, lo único que tiene que hacer es volver a contar, no hay otra. No les da el tiempo, Marianela, ya no les da el tiempo. Lamentablemente,
Nadie es dueño del tiempo y el movimiento al socialismo, con todo el poder que tiene, tampoco. Un fuerte abrazo al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Mil gracias por esta entrevista. Que tenga buen día. Marianela, un fuerte abrazo para usted también y para todos los cochabambinos valerosos. Hasta pronto. Bueno, nosotros continuamos con el programa. Estaremos en Trinidad con el gobernador del Beni y es importante ir recabando todos estos criterios, estas opiniones, para que ustedes también tengan claro lo que está pasando en el país. Bueno, y nosotros les comentamos, bueno, no hemos podido lograr el contacto telefónico con el exgobernador del Beni, Ernesto Suárez Satori, para conocer su criterio respecto a este tema. Este fin de semana, Evo Morales Ayma habló en el Foro Social Mundial en Sao Paulo y ha lanzado una alerta, como bien señala los tiempos. Evo lanza alerta a los gobiernos de izquierda, dice, alerta sobre una posible rearticulación de la derecha. Advirtió sobre la posible rearticulación de la derecha en Latinoamérica. El tema es que el gobierno de Juan Evo Morales Ayma ha mencionado que a falta de pan, a falta de energía, pueden surgir movimientos sociales, movimientos populares que traten de poner en figurillas a los diferentes gobiernos. En realidad, lo que el gobierno de Evo Morales, al parecer, y a decir de algunos analistas, es que se pretende curar en salud. Y se pretende curar en salud por el hecho de que no tuvieron estos gobiernos, y hablo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hablo del gobierno de Nicolás Maduro, hablo del gobierno del propio Juan Evo Morales Ayma, que no supieron encarar políticas de desarrollo, políticas de Estado. Se mantuvieron, como en el caso de Evo Morales, en la política simple y llanamente de la confrontación, en la política del gasto y del despilfarro. Acá, si analizamos, por ejemplo, qué cosas ha hecho en estos 7 años Juan Evo Morales Ayma y su gobierno, podríamos decirles absolutamente nada. El gobierno de Evo Morales se ha dedicado a cosechar los frutos que han brindado el poco o el mucho trabajo que hubieran realizado los gobiernos anteriores. Pero sin embargo, él mediante sus discursos se ha dedicado a responsabilizar sobre todos los males a los gobiernos anteriores. Pero ya estamos a 7 años de gobierno de Evo Morales, donde hemos visto que simplemente ha utilizado la venta del gas de lo que han producido otros gobiernos. Pero si hablamos de que el gobierno de Evo Morales hubiera producido, desarrollado, prospectado o descubierto algún otro o perforado algún otro pozo de gas, de petróleo, absolutamente nada. Ha vendido lo que han producido los otros. Y lo mismo podríamos decir en políticas, no solamente en políticas hidrocarburíferas, sino también en políticas mineras. Ahora incluso ese impuesto que estaba fijado les ha quitado y está fortaleciendo el sector cooperativo minero. Es una alerta simplemente a todo el desgobierno que han tenido, el despilfarro que han tenido en relación a todo lo que significa recursos del Estado. Aquí está Constantino en línea. Bienvenido, Constantino. ¿Cuál es su opinión? Un fuerte abrazo. Bienvenido. Buen día. Buenos días, señora Marianela. Respecto a lo que se hizo con el INE y la cuestión del recuento de votos y demás, yo pienso que todo ya está cocinado. No creo que se pueda hacer ya nada. Tenemos que, como somos los cochabambinos tan conformistas, deberíamos nosotros salir a una manifestación multitudinaria con el comité cívico a la cabeza y demás, pero no lo hacemos, no creo que lo hagamos tampoco. Lamentablemente, como dije, somos tan conformistas, nos vamos a quedar así, va a quedar así todo y no se va a solucionar ya nada. Esperemos que esperaremos, yo creo más bien, que pasen unos 10 años en la pobreza y en la que estamos metidos los cochabaminos, y recién yo creo que con el próximo censo se va a solucionar. Mientras tanto no creo ya, no seré tan pesimista, ojalá se arreglara todo, pero es así. Ahora, respecto a este otro tema de la
la cumbre famosa que han hecho sobre el viaducto. Estaba yo por el día viernes por la avenida Heroínas. Veía como es decir, que era como si estuviera pasando un ganado chapareño, toda la gente. No sé si me van a tomar por racista o por alguna cosa, pero lo que yo quiero es decir la verdad. Era como si estuvieran todas las personas, como si estuviera llevándoles Moisés a pasar el mar a la tierra prometida. Yo no sé, toda esa manifestación pareciera que estaban yendo a la Oquendo a tomar seguramente los buses. Y toda la gente, la mayoría de las personas, las de pollera, estaban con chinelas. Pareciera que todito el más seguramente les ha distribuido también chinelas, pues, ¿no? Para que caminen así. No sé desde dónde venía, parecía un éxodo realmente todo lo que caminaban, seguramente desde el viaducto hasta la Heroína, es decir, hasta la Oquendo que estaban caminando. Respecto a este otro asunto del desfile que se va a realizar mañana con la presencia del don Evo, yo quería decirle a todos tal vez a los sucrenses, de que nosotros no hemos pedido esa desfile que se está trayendo de Sucre, tal vez para malestar de los sucreños. Entonces, los cochabambinos nosotros pues tenemos nuestro 6 de agosto acá, sobre la avenida 6 de agosto, sobre la avenida Vallivian. No necesitamos la presencia de don Evo. Basta con ver a los ingratos que no se preocupan de Cochabamba, que son don Castellanos y el famoso gobernador. Entonces bastaba con solamente verlos a ellos, y ni siquiera tal vez ni ir a verlos, ¿no? Solamente que ellos vean su desfile y las otras personas que estén con él. En todo caso, ¿por qué no llevan sus desfiles, sus reuniones sociales, toda esa gente a Oruro, a donde tal vez más les quiere? Él también es orureño. ¿Por qué tanto se agarra en Cochabamba? Que Cochabamba se va a hacer esto, que Cochabamba se va a hacer lo otro. No, ¿para qué tanto Cochabamba? Utilizan, maltratan, pisan el suelo cochabambino, que no les corresponde a ellos. Veremos nosotros a un futuro presidente, y en ese caso recién tendríamos nosotros que llamarle con cariño, que nos haga un desfile, que nos dé proposiciones buenas, que haga algo para Cochabamba. Estoy seguro, como todos dicen, que va a venir para este 14 don Evo y nos va a prometer maravillas. Sin embargo, hasta este momento no hay nada. Muchísimas gracias, señora Marianela, por permitirme expresar mi opinión. Bueno, muchísimas gracias a usted por hacerlo, un fuerte abrazo. En todo caso, nosotros les mencionamos que varios de estos temas van a estar reflejados en alomarianelanoticias.com. Usted puede entrar al sitio web y tener todas estas entrevistas, todo este análisis que hacen los diferentes participantes, no solamente a través de las líneas telefónicas, sino también los invitados. En este tema en el que mencionábamos que Evo Morales ha lanzado una alerta a los gobiernos de izquierda, prácticamente sirven para curar el absoluto desgobierno que han tenido gobiernos como el de Evo Morales, donde ha crecido descomunalmente el narcotráfico, donde se ha desinstitucionalizado absolutamente todo, donde se tiene un control total de la justicia. Quiero comentarles que después del foro, algunos periodistas que han interceptado al presidente han indicado, le han consultado si él ha hecho algo por los fanáticos del Corinthians que estuvieron presos, estuvieron detenidos 12 miembros de la unidad de fans del Corinthians, y resulta que el presidente mencionó duras críticas contra la justicia boliviana y señaló que no pudo hacer nada porque respeta la independencia de la justicia. Ustedes juzgarán si realmente el gobierno de Evo Morales no echa mano, no presiona, no manipula, no extorsiona y está metido en todas las decisiones de la justicia. Y pobre del juez o del fiscal que no se subordine al gobierno
comienzan a hacerle la guerra o definitivamente a procesarlo con procesos inventados, que es lo que hemos visto todos estos años. Así que la respuesta ha sido tan demagógica, pero tan demagógica, que me hubiera gustado muchísimo que esas declaraciones obviamente las tengamos en video, ojalá las podamos conseguir, pero dijo claramente que él no pudo hacer nada por los fanáticos del Corinthians, precisamente porque respetaba la independencia del órgano judicial, y esto sabemos que es una soberana mentira. El otro tema importante que mencionamos es que ya Evo Morales en las encuestas ha percibido todo lo que representa el impacto de su desgobierno. Por esta razón, incluso los países, y por una decisión electoral, han decidido que el próximo Foro Mundial en su 20ª versión se realice en Bolivia. Y en Bolivia precisamente cuando estemos viviendo el máximo del proceso electoral. Aquí está el colega Edmundo Marzana y por supuesto la más cordial bienvenida. Un fuerte abrazo, Edmundo, adelante por favor. Marianela, un doble abrazo para usted como amiga y como compatriota. Estamos en los días de nuestra fiesta, todos los bolivianos. Utecolla, Camba, Chapaco, indígena, chola, indio, todos aquellos que pertenecemos a Bolivia, a esta bandera que nos identifica con el rojo, el amarillo y el verde, a excepción de los que nos gobiernan, porque ellos son del gobierno de la Huipala. Por lo tanto, hoy no deberían estar festejando este día tan importante para los bolivianos, porque eso es lo que nos están pretendiendo enseñar o imponer, de que por encima de la tricolor nacional por la que dieron la vida a nuestros padres y nuestros abuelos, hoy primero debe prevalecer la Huipala, cuando el día de la Huipala no significa absolutamente nada y ni tampoco nos identifica ni histórica ni culturalmente. La Huipala es una importación de Europa, de España. Por lo tanto, lástima por tener este tipo de gobiernos que solamente buscan sus propios intereses. Pero, sin embargo, sobre esto debo darle una noticia muy preocupante y llevar todavía un nombre como Bolívar, el nombre de un operativo que se va a llevar adelante en las próximas horas en Trinidad. El operativo Bolívar, al mando de un grupo de policías élite especializada para asaltar, como el caso de Chaparina y otros en el que se ha visto involucrado la policía, ha llegado, me informaron hace un momento, ha llegado a Trinidad en la madrugada de hoy, 3 buses con efectivos de élite, bien armados, y que se estima que en las próximas horas se va a efectuar un asalto de este grupo de élite a la oficina donde se encuentra Vargas, donde se encuentra Pedro Nuni, y van a proceder a la detención de estos ciudadanos que están siendo resguardados por niños, mujeres, indígenas, que están pidiendo respeto a su dignidad, respeto a sus usos y costumbres, como el caso que aconteció hace unos días atrás cuando se le procedió a hacer justicia comunitaria a un indígena. Es una vergüenza, digo, que tengan que poner hasta el nombre de un libertador como Bolívar a un operativo. Estas son las cosas que hace este gobierno y las aplaude su gente, porque los ciudadanos racionales jamás vamos a aplaudir este tipo de actos. Así es como actúa, y habría que averiguar qué nombre le pusieron pues cuando lo asaltaron su canal a usted. Seguramente era Plan Sucre. Entonces, porque levantan hasta los nombres de nuestros verdaderos héroes nacionales
padres de la patria para cometer este tipo de actos delincuenciales. Es una lástima, Marianela, que se esté dando este tipo de situaciones en Bolivia. Mi solidaridad a la distancia con los hermanos indígenas que están en este momento parapetados y refugiados en las oficinas del TIMS. Gracias, Edmundo, por ese dato. Esperemos que no cometa el gobierno esos excesos como ya los cometió, bueno, como a los que está acostumbrado. En todo caso, hay una cantidad, entiendo, de gente en vigilia protegiendo y resguardando las instalaciones. Así es, hay gente que ha llegado desde sus lugares del TIMNIS, ya están haciendo la vigilia, pero con este tipo de gobiernos. Ya le pregunto a usted cree que van a respetar? En el Champarina no respetaron ni niños, ni mujeres embarazadas, ni nada, le metieron nomás, porque como dice el presidente, yo le meto nomás, hay que meterle nomás. Cuando entraron a su canal, respetaron a sus niños, lo respetaron a usted, no, le meten nomás, no respetan a nadie, ellos son los omnipotentes. Entonces, esto es lo que está ocurriendo y es lamentable y debe tener conocimiento no solamente Cochabamba, sino el país entero. Gracias, Edmundo, por esos datos y por supuesto vamos a estar alertas a ese tema. Un abrazo, que tenga buen día. Bueno, sería muy penoso que acudan a ese, aunque no tienen ningún escrúpulo, no tienen ningún límite. Vuelva conmigo, por favor. No tienen absolutamente ningún límite en relación a todo este tipo de acciones. Quiero decirles que nosotros vamos a estar alertas a esa situación porque respaldamos todo lo que ha significado el accionar de aquellos valientes defensores del TIMNIS. Quiero comentarles una nota que aparece en el matutino El Diario, el día de hoy, en el Decano de la Prensa Nacional, en relación a la renegociación que tendrá Bolivia con el Brasil respecto a los volúmenes y precios del gas. Sabemos que esos dos contratos que se tiene con el Brasil de 31 millones de pies cúbicos diarios y de 1,5 millones de pies cúbicos diarios por otro lado, no se han cumplido, pese a que se tienen la cláusula del take or pay y el deliver or pay, que obligan y además obligan a entregar los volúmenes y además a tener multas respecto a cualquier tipo de incumplimiento. Está inserto en ese contrato. Con Argentina se ha renegociado una adenda en la que se disminuían los volúmenes porque Evo Morales firmó acuerdos que no pudo cumplir, volúmenes que no pudo entregar. Me figuro que está sucediendo lo mismo en este tema, pero vamos a venir con datos mayores el día de mañana cuando estemos nuevamente con el programa. Un fuerte abrazo a todos y quiero dar este anuncio: la Noche de la Misericordia, una invitación del programa Revelaciones, que habla de la Noche de la Misericordia, que se denomina Orando por Bolivia. El lunes 5 de agosto del 2013, el rector de la Catedral Metropolitana de Cochabamba, Marcelo Bazán, el discipulado de la Misericordia, María Reina de la Paz, Madre de la Misericordia, a los jóvenes del Rey de la Misericordia, invitan al pueblo de Dios a participar de la Noche de la Misericordia, Orando por Bolivia. Este evento va a tener lugar en la Catedral de Cochabamba, en Plaza Principal, 14 de septiembre, hoy lunes 5 de agosto, vísperas del aniversario de nuestra patria, con el siguiente programa: 18:30, 19:15, oraciones de intercesión por Bolivia y el Santo Rosario. Horas 19:15 a 20, adoración al Santísimo Sacramento, y horas 20 a 21, la celebración de la Santa Eucaristía. Unámonos en oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial por la paz, la unidad y la comprensión entre todos los bolivianos. Entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular,
recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcela la esperanza. Bronca, bronca. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los 2 dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.